Hare Krishna, bienvenidos a todos, continuando con la lectura del Srila Prabhupada Lilamrita, capítulo 14, Luchando solo. Solía sentarme atrás y escuchar sus reuniones en silencio. Él decía tonterías impersonales y yo guardaba silencio. Un día me preguntó si quería hablar y hablé sobre la conciencia de Krishna. Lo cuestioné, diciendo que estaba diciendo filosofía inventada y tonterías de Shankaracharya. Intentó retractarse y dijo que no era él quien hablaba, sino Shankaracharya. Le dije, lo representas, es lo mismo. Entonces me dijo, Swamiji, me caes muy bien, pero no puedes hablar aquí. Pero aunque nuestra filosofía diferían y no me dejaba hablar, fue amable y yo fui amable con él. Srila Prabhupada en conversación. Prabhupada no conocía a nadie en Nueva York, pero tenía un contacto el señor Ramamurti Mishra. Le había escrito desde Butler adjuntando la carta de presentación que Paramananda Mera le había dado en Bombay. También había llamado al Dr. Mishra, quien dio la bienvenida a Prabhupada a Nueva York. En la terminal de autobuses de la autoridad portuaria, un estudiante del Dr. Mishra lo recibió a su llegada de Filadelfia y lo acompañó directamente a un festival indio en la ciudad. Allí Prabhupada conoció al Dr. Mishra, así como a Ravi Shankar y a su hermano el bailarín Uday Shankar. Prabhupada luego acompañó al Dr. Mishra a su apartamento en el número 33 de Riverside Drive, junto al río Hudson. El apartamento estaba en el 14º piso y tenía grandes ventanales con vistas al río. El Dr. Mishra le dio a Prabhupada una habitación para él solo. El Dr. Mishra tenía una personalidad dramática y llamativa, dado a las miradas fugaces y a los gestos expresivos con las manos. Usaba con frecuencia palabras como encantador y hermoso, presentando una imagen artística refinada de lo que quería ser un gurú. Era lo que algunos neoyorquinos llamaban un swami de clase alta. Antes de llegar a Estados Unidos, el Dr. Mishra había sido erudito en sánscrito y gurú, además de médico. Escribió varios libros como el libro de texto de psicología del yoga y autoanálisis y autoconocimiento, una obra basada en las enseñanzas del filósofo monista Shankara. Tras su llegada a Estados Unidos continuó con su profesión médica, pero a medida que empezó a aceptar discípulos, fue abandonando gradualmente su práctica. Aunque era sannyasi, no vestía el dhoti ni la kurta tradicionales de color azafrán, sino chaquetas Nehru a medida y pantalones blancos. Su tez era oscura, mientras que la de Prabhupada era dorada y tenía un cabello espeso y grueso. A sus 44 años era lo suficientemente joven como para ser hijo de Prabhupada. El Dr. Mishra padecía problemas de salud cuando Srila Prabhupada llegó a su vida y su llegada le pareció la medicina perfecta. Ramamurti Mishra, su santidad Prabhupada Bhaktivedanta Goswami, realmente me conmovió profundamente. Era una auténtica encarnación del amor. Mi cuerpo se había convertido en un esqueleto y él realmente me devolvió la vida. Su cocina y especialmente su amor y devoción por el Señor Sri Krishna. Yo era muy perezoso para cocinar, pero él se levantaba y tenía lista la comida. El Dr. Mishra apreciaba que Prabhupada, cocinando con la precisión de un químico, preparaba muchos platos y que tenía gusto para comer. Ramamurti Mishra: no me dio pan sino prasadam. Esto era vida y él me salvó la vida. En ese momento no estaba seguro de si sobreviviría, pero su costumbre de comer a tiempo, tuviera hambre o no, me gustaba mucho. Se levantaba y decía muy bien, esto es Bhagavat Prasadam, y yo respondía muy bien. Joan Subal, una antigua alumna del Dr. Mishra, a menudo veía a Srila Prabhupada y su maestro juntos en el apartamento de Riverside Drive. Joan Subal: recuerdo a Swamiji de niño como una persona muy inocente, sencilla y pura. La impresión que me da el Dr. Mishra es que consideraba a Swamiji una figura paterna, bondadosa y buena. Pero básicamente las palabras que más se usaban para referirse a Swamiji eran como un niño, lo que significaba que era sencillo en un sentido clásico y hermoso. El Dr. Mishra me comentó cuando conocí a Swamiji por primera vez que era un hombre muy santo, muy religioso, absorto en la conciencia de Dios. Swamiji era muy dulce.
Yo mismo lo recuerdo como un hombre muy incluso en los detalles prácticos de vivir en Nueva York, que parecían involucrarlo mucho, pero era un hombre práctico y buscaba el mejor lugar para comenzar su trabajo. Recuerdo muy bien que siempre lavaba su ropa con cuidado todas las noches. Al llegar encontraba un grupo de estudiantes en la sala del apartamento del Dr. Mishra y en el baño estaban colgadas las túnicas naranjas de Swamiji. Srila Prabhupada a veces conversaba con el Dr. Mishra sobre el objetivo de su visita a Estados Unidos, expresando la visión de su maestro espiritual de establecer la conciencia de Krishna en Occidente. Le pidió ayuda al Dr. Mishra, pero este siempre se refería a su propia labor docente, que lo mantenía muy ocupado, y a sus planes de abandonar el país pronto. Después de unas semanas, cuando se volvió inconveniente mantener a Prabhupada en el apartamento, el Dr. Mishra lo trasladó a su estudio de Hatha Yoga en el quinto piso del número 100 de la calle 62 Oeste, cerca de Central Park. El amplio estudio estaba ubicado en el centro del edificio e incluía una oficina y una habitación privada donde Prabhupada se alojaba. No tenía ventanas. Filosóficamente, en total desacuerdo con Prabhupada, el Dr. Mishra aceptó la verdad absoluta en el aspecto impersonal o Brahman como suprema. Prabhupada enfatizó la supremacía del aspecto personal o Bhagavan, siendo la filosofía teísta védica de que la comprensión más completa de la verdad absoluta es personal. El Bhagavad Gita afirma que el Brahman impersonal está subordinado a Bhagavan y es una encarnación de él, así como la luz del sol es como una emanación del planeta solar. Esta conclusión había sido enseñada por los principales acharyas tradicionales de la antigua India como Ramanuja y Madhva, y Srila Prabhupada estaba en la sucesión discipular de Madhva. El Dr. Mishra, por otro lado, seguía a Shankara, quien enseñaba que la presencia impersonal de la verdad absoluta lo es todo, y que la personalidad de Dios es en última instancia una ilusión. Mientras que la filosofía teísta de Prabhupada acepta el yo espiritual individual, el Atma, como sirviente eterno del ser espiritual supremo Bhagavan, la visión del Dr. Mishra aceptaba el yo espiritual como algo no individual. Más bien su idea era que, dado que cada persona es idéntica a Dios, el Brahman supremo, no hay necesidad de adorar a Dios fuera de uno mismo. Como diría el Dr. Mishra, todo es uno. Prabhupada desafió: si cada uno de nosotros es realmente el Supremo, ¿por qué este Supremo sufre y lucha en el mundo material? El Dr. Mishra replicaba que el Supremo solo está temporalmente cubierto por la ilusión y que mediante el Hatha Yoga y la meditación uno alcanzaría la iluminación comprendiendo que todo es el Supremo. Prabhupada volvía a desafiar: pero si el Supremo pudiera estar cubierto por la ilusión, entonces la ilusión sería más grande que Dios, más grande que el Supremo. Prabhupada consideraba al Dr. Mishra un Mayavadi debido a su inadvertida aceptación de que Maya, la ilusión, es superior a la verdad absoluta. Pero Srila Prabhupada, la filosofía impersonal, no solo era desagradable, sino que también era un insulto a la personalidad de Dios. Según Krishna en el Bhagavad Gita 7.24 y 9.11, los hombres ignorantes que no me conocen creen que he asumido esta forma y personalidad. Debido a su escaso conocimiento, desconocen mi naturaleza superior, que es inmutable y suprema. Los necios se burlan de mí cuando aparezco en esta forma humana, desconocen mi naturaleza trascendental y mi dominio supremo sobre todo lo que existe. El señor Chaitanya también refutó enérgicamente la filosofía mayavada. Todo en la suprema personalidad de Dios es espiritual, incluyendo su cuerpo, su opulencia y sus parafernalias. Sin embargo, la filosofía mayavada oculta su opulencia espiritual y defiende la teoría del impersonalismo. Antes de llegar a América, Srila Prabhupada escribió en sus significados del Bhagavatam: los ambiciosos filósofos mayavadi desean fundirse en la existencia del Señor. Esta forma de mukti, liberación, implica negar la propia existencia individual. En otras palabras, es una especie de suicidio espiritual. Se opone rotundamente a la filosofía del Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga ofrece inmortalidad al alma individual condicionada. Si uno sigue la filosofía mayavada, pierde la oportunidad de volverse inmortal tras abandonar el cuerpo material. En palabras del señor Chaitanya, Mayavadi Krishna Aparadi. Los impersonalistas mayavadis son grandes ofensores del señor Krishna. Así pues, el señor Chaitanya concluyó que si alguien escucha siquiera el comentario de Shankara, arruina toda su vida espiritual. El Dr. Mishra se conformó con alinearse con la filosofía de Shankara y permitir que Prabhupada permaneciera con el señor Krishna y el Bhagavad Gita.
Pero Srila Prabhupada señaló que incluso Shankara aceptaba que la personalidad de Dios Krishna o Narayana existe eternamente más allá del mundo material. Por lo tanto, él es una persona trascendental. Narayana Parovyaktat. Prabhupada, mendicante, dependía temporalmente de la buena voluntad de su conocido Mayavadi, con quien comía y conversaba regularmente y de quien se refugiaba. Pero qué gran inconveniente era. Había venido a América para hablar con pureza y valentía sobre Krishna, pero se le impedía hacerlo. En Battle, la sensibilidad burguesa de sus anfitriones lo había limitado. Ahora lo silenciaban de otra manera. Lo trataban con amabilidad, pero lo consideraban una amenaza. El Dr. Mishra no podía permitir que sus estudiantes escucharan la alabanza exclusiva del Señor Krishna como la suprema personalidad de Dios. Pasando la mayor parte del tiempo en su nueva habitación, Srila Prabhupada se dedicaba a escribir a máquina y traducir. Pero cuando el Dr. Mishra impartía sus clases de yoga, Prabhupada a veces salía y dirigía un kirtana o una conferencia. Robert Nelson, uno de los primeros jóvenes simpatizantes de Prabhupada en Nueva York. Fui al servicio del Dr. Mishra y él habló. Swamiji estaba sentado en un banco y de repente el Dr. Mishra interrumpió el servicio, sonrió ampliamente y dijo: Swamiji nos cantará una canción. Creo que el Dr. Mishra no lo dejó hablar. Alguien me dijo que el Dr. Mishra no quería que predicara. Todas las mañanas, varias horas antes del amanecer, Prabhupada se levantaba, se bañaba, cantaba Hare Krishna en su rosario y trabajaba en su traducción, mientras que fuera de su habitación cerrada y sin ventanas amanecía y la ciudad despertaba. No tenía estufa, así que a diario tenía que caminar las 7 manzanas hasta el apartamento de Riverside Drive para cocinar. Era tarde por la mañana cuando salía a la transitada calle. Caminaba hacia el norte de la avenida Columbus entre el flujo constante de peatones, deteniéndose en cada intersección con la brisa del río. En lugar del paisaje pueblerino de Butler, atravesaba las hileras de edificios de oficinas de 30 plantas de la avenida Columbus. A pie de calle había zapaterías, confiterías, lavanderías y restaurantes continentales. Los pisos superiores albergaban las oficinas de médicos, dentistas y abogados. En la calle 65 giraba hacia el oeste y atravesaba un barrio de apartamentos de piedra rojiza para luego cruzar Ámsterdam hasta Broadway, con su parque central. La vegetación de este lugar podría describirse con mayor precisión como negrura, ya que estaba cubierta de hollín y mugre urbana. Broadway exhibía sus fruterías y carnicerías con puestos que se extendían hasta la acera, y habían ancianos sentados en bancos en la estrecha franja de parque entre el tráfico en dirección norte y sur. La última cuadra de la 65 antes de Riverside Drive albergaba rascacielos de apartamentos con porteros. La calle 33 de Riverside Drive también tenía portero. A veces Prabhupada paseaba por el parque Riverside. Aunque preocupado por su salud cardíaca, disfrutaba de los largos tramos llanos para caminar. A veces caminaba desde el estudio del Dr. Mishra por la calle 62 hasta la avenida Ámsterdam, al supermercado West End, donde compraba productos y especias para cocinar. A veces deambulaba por Manhattan sin rumbo fijo y a veces tomaba autobuses a diferentes zonas de la ciudad. Los fines de semana, Prabhupada acompañaba al Dr. Mishra a su Ananda Ashram, a 1 hora al norte de la ciudad en Monroe, Nueva York. Joan Subal, quien solía conducirlos, escuchaba sus animadas conversaciones en el asiento trasero de su coche. Aunque hablaban en hindi, ella podía oír cómo sus discusiones se convertían en fuertes discusiones a gritos. Después volvían a ser amigos. En el ashram, Ananda Prabhupada solía celebrar el kirtana, con los alumnos del Dr. Mishra participando en el canto e incluso en la danza. El Dr. Mishra sentía un gran aprecio por los cantos de Prabhupada. Ramamurti Mishra nunca había visto ni conocía a un devoto que cantara tanto y su kirtana era simplemente ambrosíaco. Si prestas atención y te relajas, esa voz tiene vibraciones muy eléctricas en tu corazón. No puedes evitarlo. El 99% de los estudiantes, les gustara o no, se levantaron, bailaron y cantaron, y me sentí muy bendecido de conocer a un alma tan grande. Harvey Cohen, visitante del ashram Ananda. Todos se levantaron temprano y fueron a la meditación matutina. El Dr. Mishra vestía una chaqueta dorada de estilo indio y sus estudiantes ya estaban absortos en ella cuando entré en la sala. Todos los cojines estaban ocupados, así que elegí un lugar al fondo de la sala donde podía apoyarme en la pared para facilitar mi meditación.
Sentado a un lado había un hombre indio mayor vestido con tela color azafrán y envuelto en una manta de lana rosada. Parecía murmurar para sí mismo y más tarde descubrí que estaba rezando. Era Swami Bhaktivedanta. Tenía la frente pintada con una V blanca y los ojos entrecerrados. Parecía muy sereno. Harvey lo intentó, pero no pudo hacer Raja Yoga. Era nuevo en el ashram Ananda y solo había venido para un retiro de fin de semana. Durante su meditación matutina se sintió más atraído por la niebla verde sobre el lago que por la ventana, que por el círculo en la pared donde se suponía que debía meditar. Harvey. Fui a mi habitación, la lluvia arreciaba y golpeaba las ventanas. Era un ambiente tranquilo y me alegré de estar solo. Leí un rato. De repente sentí a alguien en la puerta. Al levantar la vista vi que era el Swami. Estaba envuelto en una manta rosa con un chal. ¿Puedo entrar?, preguntó. Asentí con la cabeza y me preguntó si podía sentarse en la silla del rincón. ¿Qué estás leyendo?, sonrió. Los diarios de Kafka, respondí un poco avergonzado. Dijo, y dejé el libro. Me preguntó qué hacía en el ashram y si me interesaba el yoga. ¿Qué tipo de yoga estás estudiando? No sé mucho, respondí, pero creo que me gustaría estudiar Hatha Yoga. Esto no lo impresionó. Hay cosas mejores que esto, explicó. Existen formas de yoga más elevadas y directas. El Bhakti Yoga es la más elevada, es la ciencia de la devoción a Dios. Mientras hablaba tuve la abrumadora certeza de que tenía razón. Decía la verdad. Una escalofriante sensación de éxtasis me invadió al pensar que este hombre era mi maestro. Sus palabras eran tan sencillas y lo miré todo el fin de semana. Se sentaba con tanta calma, dignidad y calidez y me pidió que lo visitara al regresar a la ciudad. El Dr. Mishra impartía conferencias con la interpretación impersonal del Bhagavad Gita según Shankara, y Prabhupada, cuando se le permitía hablar, las contradecía. En una ocasión, Prabhupada le pidió al Dr. Mishra que lo ayudara a difundir el movimiento del Señor Chaitanya, pero el Dr. Mishra lo eludió diciendo que lo consideraba una encarnación de Chaitanya Mahaprabhu y por lo tanto no necesitaba ayuda. Prabhupada respondió que dado que Mishra era también el nombre del padre del Señor Chaitanya, el Dr. Mishra debía ayudar a difundir el movimiento del Señor Chaitanya. Srila Prabhupada se ofreció a contratarlo para que revisara el sánscrito de sus traducciones del Srimad Bhagavatam, pero el Dr. Mishra se negó, una decisión de la que luego lamentó. Harta Large, estudiante del Ananda Ashram. Mi encuentro directo con él fue en la cocina. Era muy particular y decidido, solo comía lo que él mismo cocinaba. Venía y decía, tráeme una olla, así que cuando le traía una olla decía, no, más grande. Así que le traía una olla más grande y él decía, no, más pequeña. Entonces decía, tráeme una papa. Así que le traía una papa. Preparaba la comida muy silenciosamente, nunca hablaba mucho. Preparaba papas, luego algunas verduras y luego chapatis. Después de cocinar, comía afuera. Solía cocinar lo suficiente para el Dr. Mishra y unas 5 o 6 personas más. Todos los días cocinaba esa cantidad cuando estaba allí. Aprendí a hacer chapatis de él. Solía quedarse solo los fines de semana y luego regresaba a la ciudad. Creo que sentía que allí era donde debía realizar su trabajo principal. Eso era cierto, pero ¿qué podía hacer allí sin dinero ni apoyo? Pensaba quedarse solo unas semanas y luego regresar a la India. Mientras tanto trabajaba en sus manuscritos del Srimad Bhagavatam, paseaba por Manhattan y escribía cartas. Estudiaba nueva cultura, hacía cálculos prácticos e imaginaba con esperanza cómo introducir la conciencia de Krishna en el mundo occidental. Expresó sus pensamientos a Sumati Morarji, 27 de octubre. Hasta donde he estudiado, el pueblo estadounidense está muy interesado en aprender sobre el camino indio hacia la realización espiritual, y existen muchísimos supuestos ashrams de yogas en Estados Unidos. Desafortunadamente, el gobierno no los aprecia mucho y se sabe que estos ashrams han explotado a personas inocentes, como también ha sucedido en la India. La única esperanza es que tengan la inclinación espiritual y se les podría obtener un inmenso beneficio si se predica aquí el culto del Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada señaló que los estadounidenses también estaban dando una buena acogida al arte y la música indios. Solo para ver la recepción asistió a la actuación de una bailarina madrasí, Bala Sarasvati. Fui a ver la danza con un amigo, aunque en los últimos 40 años nunca había asistido a ceremonias de danza similares.
La bailarina tuvo éxito en su demostración. La música era de melodía clásica india, principalmente en sánscrito, y el público estadounidense la apreció, así que me animó a ver las circunstancias favorables para mi futura predicación. Dijo que el Bhagavatam también podía predicarse mediante la música y la danza, pero que no tenía los medios para darlo a conocer. Las misiones cristianas, con el respaldo de ingentes recursos, predicaban por todo el mundo, así que ¿por qué los devotos de Krishna no podían unirse para predicar el Bhagavatam en todo el mundo? También señaló que las misiones cristianas no habían sido eficaces para frenar la propagación del comunismo, mientras que un movimiento del Bhagavatam sí lo era, debido a su enfoque filosófico y científico. Estaba plantando deliberadamente una semilla de inspiración en la mente del devoto y rico Sumati Morarshi. 8 de noviembre, Prabhupada escribió a su hermano espiritual Tirtha Maharaj, quien se había convertido en presidente de la Gaudiya Math, para recordarle que su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati tenía un fuerte deseo de abrir centros de prédica en países occidentales. Srila Bhaktisiddhanta lo había intentado varias veces enviando sannyasis a Inglaterra y otros países europeos, pero como señaló Prabhupada, sin resultados tangibles. He venido a este país con el mismo propósito y hasta donde puedo ver, aquí en Estados Unidos hay muy buenas posibilidades para predicar el culto del Señor Chaitanya. Prabhupada señaló que había ciertos grupos Mayavadi que tenían edificios, pero no atraían a muchos seguidores. Sin embargo, había hablado con Swami Nikhilananda de la misión Ramakrishna, quien opinó que los estadounidenses eran aptos para el Bhakti Yoga. Estoy aquí y veo un buen campo de trabajo, pero estoy solo, sin personal ni dinero. Para empezar un centro aquí necesitamos nuestros propios edificios. Si los líderes de la Gaudiya Math consideran abrir su propia sucursal en Nueva York, Srila Prabhupada estaría dispuesto a gestionarla, pero sin su propia casa, informó, no podría llevar a cabo una misión en la ciudad. Srila Prabhupada escribió que podrían abrir centros en muchas ciudades del país si sus hermanos espirituales cooperaban. Señaló repetidamente que, aunque otros grupos no compartían la genuina filosofía espiritual de la India, estaban comprando muchos edificios. La Gaudiya Math, sin embargo, no tenía nada. Si acepta cooperar conmigo como le sugerí anteriormente, extenderé el plazo de mi visa. Mi visa actual vence a finales de noviembre, pero si recibo su confirmación de inmediato, extenderé el plazo de mi visa. De lo contrario, regresaré a la India. 9 de noviembre, 18 horas. Mientras Prabhupada se sentaba solo en su habitación del quinto piso en el estudio de yoga del Dr. Mishra, las luces se apagaron repentinamente. Esa fue su experiencia en los primeros momentos del apagón de Nueva York en 1965. En India los cortes de electricidad eran comunes, así que Prabhupada, aunque sorprendido de encontrar lo mismo en Estados Unidos, permaneció imperturbable. Comenzó a cantar el mantra Hare Krishna en su rosario. Mientras tanto, fuera de su habitación, toda el área metropolitana de Nueva York se había sumido en la oscuridad. El masivo apagón dejó repentinamente a toda la ciudad sin electricidad, atrapando a 800.000 personas en el metro y afectando a más de 30.000 personas en 9 estados y 3 provincias canadienses. 2 horas después, un hombre del apartamento del Dr. Mishra llegó a la puerta con velas y frutas. Encontró a Prabhupada de buen humor, sentado en la oscuridad, cantando Hare Krishna. El hombre le informó de la gravedad de un apagón en la ciudad de Nueva York. Prabhupada le dio las gracias y volvió a su canto. El apagón duró hasta las 7 de la mañana siguiente. Srila Prabhupada recibió respuesta a su carta del 8 de noviembre a Tirtha Maharaj en Calcuta. Prabhupada les había explicado sus esperanzas y planes de permanecer en Estados Unidos, pero había enfatizado que sus hermanos espirituales tendrían que darle su voto de confianza, así como algún apoyo tangible. Sus hermanos espirituales no habían estado trabajando en cooperación. Cada líder estaba más interesado en mantener su propio edificio que en trabajar con los demás para difundir las enseñanzas del Señor Chaitanya por todo el mundo. Entonces, ¿cómo les sería posible compartir la visión de Srila Prabhupada de establecer una sucursal en la ciudad de Nueva York? Lo verían como un intento independiente. Sin embargo, a pesar de las improbables probabilidades, apeló a su espíritu misionero y les recordó los deseos de su maestro espiritual Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakura. Su Guru Maharaj quería que la conciencia de Krishna se difundiera en Occidente, pero cuando Prabhupada finalmente recibió la respuesta de Tirtha Maharaj, la encontró desfavorable. Su hermano espiritual no se opuso a que intentara algo en Nueva York, pero cortésmente le dijo que los fondos de la Gaudiya Math no podían utilizarse para tal propuesta. Prabhupada respondió: no es muy alentador, pero no soy hombre que se desilusione.
De hecho, encontró algo de esperanza en la respuesta de Tirtha Maharaj, así que le describió a su hermano espiritual la propiedad que había encontrado recientemente en venta en el número 143 de la calle 62 Oeste. El edificio de tan solo 18 pies y medio de ancho y 100 pies de fondo constaba de un almacén en el primer piso, un sótano y un entrepiso. Prabhupada le presentó a Tirtha Maharaj el precio, $100,000 con un anticipo de $20,000 en efectivo, y comentó que este edificio era el doble de tamaño de su instituto de investigación en Calcuta. Prabhupada concibió el sótano como cocina y comedor, el primer piso como sala de conferencias y el entrepiso como apartamentos personales con un área separada para la deidad del Señor Krishna. Apropiadamente, Prabhupada se describió a sí mismo como un hombre que no se decepciona. Estaba convencido de que si existía un centro donde la gente pudiera escuchar a un devoto puro, la genuina cultura consciente de Dios de la India podría comenzar en Estados Unidos. Sin embargo, como sus planes dependían de la adquisición de un costoso edificio en Manhattan, su objetivo parecía inalcanzable. Aún así, escribía con insistencia a devotos prominentes de la India, aunque estos no estaban interesados en sus planes. ¿Por qué no deberían ayudar?, pensó. Después de todo, eran devotos de Krishna. ¿No deberían los devotos presentarse para establecer el primer templo de Krishna en América? Sin duda, él estaba calificado y autorizado para difundir el mensaje de Krishna. En cuanto al lugar, Nueva York era quizá la ciudad más cosmopolita del mundo. Había encontrado un edificio no muy caro en una buena ubicación y había una gran necesidad de un templo de Krishna así para contrarrestar la propaganda de los mayavadis indios. Los Krishna Bhaktas, a quienes les escribía, entendían que el Señor Krishna no era simplemente una deidad hindú, sino el Señor Supremo digno de adoración en todo el mundo. Así que deberían estar complacidos de ver a Krishna adorado en Nueva York. Krishna mismo dijo en el Bhagavad Gita: abandonen todos los demás deberes y entréguense a mí. Entonces, si eran devotos de Krishna, ¿por qué no ayudarían? ¿Qué clase de devoto era aquel que no quería glorificar al Señor? Pero Srila Prabhupada no previó quién serviría a la misión de Krishna y quién no. Estaba completamente entregado y dependía plenamente de Krishna, y en obediencia a su maestro espiritual se acercaba a todos sin discriminación para pedirles ayuda. Estaba Sumati Morarji. Ella lo ayudó a publicar el Bhagavatam y lo envió a Estados Unidos. En una carta reciente, él solo le dio pistas. Solo te estoy dando una idea, y si tienes la amabilidad de reflexionar seriamente sobre el asunto y consultar con tu amado Señor Balakrishna, seguramente te iluminarás más. Hay posibilidades y sin duda también es necesario y es deber de todo indio, especialmente de los devotos del Señor Krishna, abordar este asunto. Pero no había recibido respuesta. No había tenido noticia de ella desde Butler, aunque sus palabras le habían parecido proféticas y sí le quedaron grabadas. Creo que deberías quedarte allí hasta que te recuperes completo de tu enfermedad y regresar solo después de haber cumplido tu misión. Ahora Sumati Morarji debe hacer algo grande, le dijo sin rodeos. Por lo tanto, creo que se puede inaugurar de inmediato un templo de Balakrishna en Nueva York con este propósito, y como devoto del Señor Balakrishna debería llevar a cabo esta gran y noble obra. Hasta ahora no existe ningún templo hindú venerable en Nueva York, a pesar de que en la India existen numerosos establecimientos e iglesias misioneras estadounidenses. Por lo tanto, te pediré que realices este noble acto y quedará registrado en la historia mundial que el primer templo hindú fue fundado por una piadosa dama hindú, Srimati Sumati Morarji, quien no solo es una gran magnate de los negocios en la India, sino también una piadosa dama hindú y gran devota del Señor Krishna. Esta tarea es para ti y al mismo tiempo gloriosa. Le aseguró que no tenía ninguna ambición de convertirse en propietario de una casa o templo en Estados Unidos, que para predicar sería absolutamente necesario un edificio. Deben tener la compañía de devotos genuinos del Señor, unirse al kirtan que glorifica al Señor, escuchar las enseñanzas del Srimad Bhagavatam, tener un contacto íntimo con el templo o lugar del Señor, y se les debe brindar amplias oportunidades para adorar al Señor en el templo. Bajo la guía de un devoto genuino pueden recibir estas facilidades, y el camino del Srimad Bhagavatam está abierto para todos. Le informó que había encontrado un edificio perfectamente adecuado para esta gran obra misionera. Era ideal, como si hubiera sido construido exclusivamente para este propósito, y su simple disposición para actuar lo completará todo sin problemas. La casa tiene prácticamente 3 pisos, planta baja, sótano y 2 pisos superiores con todas las instalaciones necesarias de gas, calefacción, etc. La planta baja puede utilizarse para preparar prasadam de Balakrishna,
porque el centro de prédica no será para especulación vacía, sino para obtener ganancias reales, un delicioso prayadam. Ya he comprobado cuánto le gusta a la gente de aquí el prayadam de verduras que preparo. Se olvidarán de comer carne y pagarán los gastos. Los estadounidenses no son pobres como los indios y si aprecian algo están dispuestos a gastar cualquier cantidad en ese pasatiempo. Se les está explotando simplemente con malabarismo de palabras y gimnasia física y aún así siguen gastando en ello. Pero cuando tengan la verdadera comodidad y sientan placer al comer un delicioso prayadam de Balakrishna, estoy seguro de que se introducirá algo único en Estados Unidos. Ahora, según sus planes, le quedaba una semana en Estados Unidos. Mi periodo en América termina el 17 de noviembre de 1965, pero creo en tu predicción. Debes quedarte allí hasta que recuperes completamente tu salud y regresar después de haber cumplido tu misión. 28 de noviembre. Daud Harum nunca había conocido a Srila Prabhupada. Era músico y bebía en el centro de la ciudad y solía asistir a las reuniones de la Sociedad Tagore en la calle 64. Daud Harum. Fui al centro y entré al auditorio. Me di cuenta de que el escenario estaba vacío y que había algunas personas sentadas al fondo. Caminé por el pasillo central porque normalmente me gusta sentarme al frente. Entonces vi a un señor mayor sentado a la derecha y me atrajo hacia él. Me acerqué y me senté a su lado y entonces me di cuenta de que estaba rezando el rosario. Aunque llevaba el rosario en una bolsa, podía oírlo y ver cómo se movía. Me sentí muy cómodo porque era algo a lo que estaba acostumbrado. Mientras estaba sentando mirando el auditorio, se giró y me sonrió muy amablemente. Asintió con la cabeza, yo asentí con la mía y él sonrió y se giró. Luego se giró de nuevo hacia mí y me preguntó suavemente si era de la India. Dije, no señor, no soy de la India, soy de aquí, de Estados Unidos. Se giró y siguió cantando con su rosario. Luego se giró otra vez y me preguntó si era hindú. Dije, no señor, no soy hindú, soy musulmán. Y él dijo, oh, muy bien, muy bien. Si muchas veces escucho a los niños de la India recitar el Corán. Y luego se giró de nuevo y su cuerpo se movía, se balanceaba y estaba trabajando con un rosario. Luego hubo algunos intercambios más de cumplidos algo intermitentes. Y entonces una señora subió al escenario y anunció que la conferencia iba a comenzar y que si la gente podía aplaudir al orador, le darían la bienvenida. En ese momento el hombre que estaba sentado a mi lado me puso la mano en el hombro y dijo, disculpe señor, ¿podría hacerme un favor? Dije, sí, cualquier cosa. Me preguntó, ¿podría cuidar mis libros? Miré al suelo y él tenía varias cajas de libros, un paraguas y varios artículos más. Dije que sí, que los cuidaría y él dijo, disculpe. Caminó por el pasillo y sorprendentemente subió al escenario. Y era el hombre al que había venido a escuchar, Swami Bhaktivedanta. Subió al escenario, se presentó a la gente y intentó que se acercara. Dijo, pasen, pasen. Algunos se acercaron al frente. Había parejas mixtas, muchos indios, hombres y mujeres, la mayoría de mediana edad y algunos universitarios y había muchos profesores y damas. Entonces comenzó sus discursos. Se sumergió de lleno, empezó a exclamar, a proclamar la grandeza del Creador y que lo más importante es recordarlo y recordar a Dios. Empezó a extenderse sobre la ciencia de Dios, que es la conciencia de Dios, cómo Dios está en todas partes y cómo nos corresponde a todos recordarlo, sin importar cómo lo llamemos, con qué nombres lo llamemos, pero que lo llamemos. Dio una demostración muy conmovedora. Cantó Hare Krishna, Hare Rama y habló sobre el poder y la gracia salvadora del mantra. Hizo una pequeña pausa a mitad del discurso y bebió agua. Lo último que dijo al bajar del podio fue que tenía ejemplares del Srimad Bhagavatam. Explicó que había estado trabajando en ellos y que venían en 3 volúmenes y costaban $16. Luego concluyó y bajó. Mucha gente se le acercó. Algunos eran tímidos, otros entusiastas. Algunos le estrecharon la mano y le pidieron libros. Al principio había unas 15 personas reunidas a su alrededor hablándole y haciéndole preguntas. Con tanta gente alrededor se acercó a mí y me dijo, Señor, ¿me harías un favor más? ¿Podría encargarse de la venta de los libros? Vendrán a pedirle libros, así que véndalos y ponga el dinero en esa cajita, y estaré con usted en un minuto. Le dije de acuerdo. Mientras hablaba con la gente, otros se acercaron. Debieron pensar que yo era un secretario o su compañero de viaje, y la gente se acercaba a mí y me hacía preguntas personales sobre él, que no podía responder porque no sabía nada. Algunos compraban los libros y los hojeaban. Así que esto continuó y yo intentaba escucharlo, conversar con la gente y al mismo tiempo seguir con la venta de libros.
Algunas personas buscaban un gurú e intentaban averiguar qué se suponía que era. Algunos lo interrogaban con insistencia, pero él solo sonrió y respondió a todas sus preguntas con sencillez. Recuerdo que les dijo: ya lo sabrán, no hay presión. Sabrán si soy un gurú. Sugirió que la gente fuera a leer los libros. Y entonces el grupo se redujo a una media docena, y los pocos que quedaban simplemente lo miraban, y algunos eran demasiado tímidos para acercarse. Se acercó a ellos y les habló, tranquilizándolos. Más tarde se acercó, contamos la colección y lo ayudé a empacar su caja y a bajar las cajas de libros que quedaban. Al despedirnos me dio las gracias y le di mi nombre, dirección y número de teléfono, y le compré un ejemplar de los Srimad Bhagavatam. Srila Prabhupada Ki Jai. Hari